Dicen que hay historias que no deberían contarse en voz alta, relatos que viajan de persona a persona, entre lo que fue y lo que aún no descansa, porque algunas verdades solo se escuchan en la oscuridad. Somos Vicky y Chuyina. Esto es Mamá me lo contó un fantasma. Enciende tu linterna, cúbrete los pies, quédate quieto y escucha lo que el miedo tiene que decirte. Uy, qué miedos. Y ahora, mira, vienes con ese suéter. Sí, es que ya me agarró la helada. Ya sé, hace mucho frío. Pero pues tú también traes chaqueta. Oh, pues es que a mí también me agarró la helada, así como a ti. No, pues es que sí, te digo, cada vez hace más frío. Pero bueno, eh, vamos a contar historias y eso hace que el clima esté un poco más cálido. Pues Vamos a a... lo mejor no más cálido, pero mira, el cafecito, pues ya, nos da un poquito más de calorcito, ¿verdad? De aclimatarnos un poquito. Pues sí, pero si no es más cálido, por lo menos nos hace más emocionante el momento Eso sí, eso y sí. con más emoción y con más ganas de seguir en la noche fresca. Uy, se Uh, antoja la la historia. verdad, sí, así como está el clima ahorita. Sí se antoja así ver un video de historias espeluznantes De y miedo, de de miedo, misterio, de de terror. misterio. Pues bueno, mira, toda la semana estuviste con que me ibas a contar una historia, qué te ha sucedido. Ah, sí. Entonces, pues ahora sí, suéltala, por favor. Ok, mira, pues yo te voy a contar una historia. Bueno, yo estuve publicando ahí en redes que esta semana íbamos a platicar historias de casas hechizadas o embrujadas o donde pasan sucesos extraños. Paranormales, podríamos decir. Paranormales, ajá. Entonces, yo te quería contar una historia que me pasó justo hace un año. O sea, esto pasó hace exactamente un año. Pues ya ves que el año pasado me hicieron una cirugía. Sí, lo recuerdo muy bien. Pues claro. Entonces, pues nosotros nos fuimos allá a tu casa porque pues tú y mi papá, Joel, me iban a cuidar. Entonces, pues junto conmigo, con mis cosas de la cirugía, con las preparaciones, con mis medicamentos y mis maletas, pues me llevé a Chabela. Chabela es mi perrita, es una perrita Shih Tzu. Entonces, duramos ahí los 15 días que me sugirieron, o un poquito más, que me sugirieron que tenía que tener cuidados especiales. O sea, que tenía que tener ciertos cuidados muy especiales. Entonces, Chabela, se comportaba muy extraño en la noche. O sea, nosotros nos íbamos a dormir normal, bueno, yo no tan normal, ¿verdad? Pero pues me iba a dormir, la verdad no me incomodaba, pero alrededor de las 2, entre 2 y 4 de la mañana, Chabela se portaba raro. Entonces empezaba a llorar, empezaba a rasguñar el buró, uno de los burós, y ese buró, cuando yo vivía contigo, le puso a mi papá un espejo y ahí yo me maquillaba. Sí, sí, lo recuerdo, ahí está aún. Ahí está todavía. Entonces, Chabela se quería subir a ese buró. O sea, siempre se quería subir a ese buró. Y no la dejábamos. A veces yo estaba tan cansada, porque como yo estaba en la recuperación de la cirugía, hacer cosas sencillas o simples me cansaban mucho. O sea, me sentía muy cansada y a veces estaba muy cansada, muy agotada y me quedaba súper dormida. Y el que se encargaba de regañar a Chabela, de que no se subiera a la cama, pues era Joel. Entonces, mm,
decidimos, o sea, decidimos nosotros como para ya no batallar, porque ya eran muchas cosas las que teníamos, o sea, lo de mi cirugía, trabajo, yo tenía que seguir yendo a cada 1 o 2 veces a la semana a consultas médicas. Decidimos ceder y quitamos todo lo del buró, todo lo que estaba ahí. Y todo lo que estaba en ese buró, pues un termo con agua, medicamentos, cosas así. Y ya era mucho, o sea, era demasiado. Todos los días Chabela se quería subir ahí. Entonces yo le tomé una foto y la subí a un grupo en Facebook que hablan de temas de Shih Tzus, o sea, de perritos Shih Tzus. Entonces yo la publico y yo pregunto que si sus perritos se comportan así y subo la foto y describo la manera en la que se estaba portando Chabela. Y toda la gente me dijo que no, que no, que sus perritos no se comportaban así, que si eran chiflados, que se querían subir a la cama o que se subían a la cama, pero no estaban aferrados a subirse al buró. Y pues ya, o sea, ya no le di la importancia, o sea, ya no le di importancia. Pero sí era un comportamiento muy extraño de Chabela. Entonces, eso fue como la primera semana. La segunda semana, Chabela no nada más insistía en subirse al buró. O sea, ya se subía al buró, lloraba Tenía y miedo. pues lloraba, o sea, lloraba. Entonces yo no sabía por qué lloraba, o sea, yo creía que lloraba de chiflazón porque toda la atención era hacia mí, ajá. Entonces yo lo atribuía a chiflazón de Chabela. Que ella necesitaba algo de atención. Y por eso lloraba, ajá. Entonces ya le pregunté al doctor que si la podía acariciar y así, y el doctor me dijo que sí. Entonces ya me la acariciaba, la sentaba en mis piernas, trataba de no cargarla, o sea, más bien, no la cargaba. Si ella se subía a la cama y se ponía en mis piernas o así, pues yo la abrazaba, le daba cariños, pero luego llegaba otra vez la noche, llegaban otra vez esas horas y ella volvía a subirse al buró y lloraba. La segunda semana se la pasó así. El resto de los días que estuvimos ahí, ya le gruñía al espejo. Ya tenía otro comportamiento. Ya tenía otro diferente. comportamiento muy diferente y se le quedaba viendo al espejo pero así fijamente y se ponía a gruñirle al espejo. Entonces un día sí me asustó mucho porque yo estaba saliendo de bañar y era como y para mí era como de que, ay, ya, o sea, qué padre que ya me puedo bañar sola, porque era tan dependiente Sí, de que, o sea, me tenías que bañar tú. sí. Y si yo sentada en un banquito porque no me podía mover, O estar de pie. no podía estar de pie. Por un periodo largo de tiempo no podía estar de pie. Entonces, era el primer baño que yo me daba sola. Entonces salgo de bañarme, traía toda la toalla, me quitó la toalla y Chabela estaba arriba y no eran tarde, o sea, eran como las 7, 8 de la noche. Pero era en estas fechas. Y Chabela estaba arriba del buró, gruñéndole al espejo. Entonces yo veo a Chabela y yo veo como que en la esquina del espejo algo negro, como, una mancha negra. Ay, qué feo, pero ¿reflejada o, o puesta en el espejo? No, como reflejado, o sea, como Reflejada, reflejo. reflejo. Entonces yo me voy y me pongo, o sea, camino y me pongo enfrente del buró, enfrente del espejo y no veía nada. O sea, ya no vi nada y dije, ay, pues fue algo de mi O imaginación. el reflejo de la luz. Ajá. Más bien yo pensé que era la toalla. Sí. El El reflejo de la toalla. No, o sea, la toalla, o sea, era la toalla porque la toalla que estaba usando es morada, muy oscura, pero un morado muy oscuro. Entonces yo pensé que era La toalla del cabello. la toalla del cabello, o sea, que la había dejado en la esquina de la cama y era lo que se veía.
Pero ahí noté que en ese espejo Sí, se refleja el espejo del vanity. sí, Entonces, ya, o sea, quedó así, me recuperé de la cirugía, me regreso a mi casa y todo bien. O o sea, sea, Chabela ya no tuvo esos comportamientos no, aquí en tu casa. no. Y Chabela volvió a ser Chabela y las veces que nos hemos quedado allá contigo, Sí, ya no tuvo esos comportamientos. O sea, por ejemplo, ahora la semana ante, antepasada que me enfermé, que me quedé como 3, 4 días ahí por lo mismo que me estaban cuidando. 2 días Chabela se portó bien, bien, normal, pero el tercer y cuarto día, otra vez, o sea, volvió a tener ese comportamiento. Entonces, aquí está la cosa. Un día yo tengo yo conocí una persona de Monterrey. Entonces, también es un chavo, tú lo conoces, Sí, lo conozco. tienen un café que se llama Sobrenatural Coffee. Y a mí me gusta mucho ir ahí, o sea, está muy padre, o sea, el lugar está súper padre ambientado, la manera en la que te reciben, te cuentan las historias está muy padre. Y aparte la comida está rica. Sí, Entonces, ese día o sea, fui, pero no fui como, o sea, no fui al café, no participar, no a participar, sino nada más fui, pero el chavo como cualquier comensal. ajá, Joshua, que ya nos conoce, o sea, que Sí, ya nos ubique, que nos conocemos y nos hablamos, pues se acaba lo que estaba platicando, o sea, se acaba como que la parte de los relatos en el café y me dice, ¿qué onda? Ahora no nos vas a contar nada y no sé qué, y yo, no, pues ni me han contado a mí nada, ni nada. Y, y no sé cómo sale a la conversación, no recuerdo cómo sale a la conversación el comportamiento raro de Chabela. Entonces él estaba ahí con un amigo de él y yo les platico y me dijo su amigo, oye, no tienes como que una foto de eso. Y yo le dije, justo le tomé la foto, pero sabes que ya la borré, déjala, busco en Facebook. Y me voy al grupo y busco la imagen, la encuentro y se la enseño. Y mira, aquí te la voy a enseñar. Esto, pues se va a añadir en edición. No lo vayan a añadir en edición. Pero aquí está, o sea, te lo voy a enseñar. Aquí está, aquí también en su pantalla va a aparecer, aquí está Chabela, sí, parada en el buró. sí, Ahí está el espejo. sí, se ve muy bien. Ajá. Y ahí era donde a fuerza ella se quería subir. Entonces, el amigo de Jonah me agarra el teléfono, ve la imagen y le empieza a dar zoom y zoom y zoom. Y me dice, oye, como que en los ojitos de Chabela se ve algo raro. Válgame Dios, qué O sea, barbaridad. pero ¿Qué Chabela es eso? Chabela es Marisol, ¿verdad? Entonces, en este ojito se ve una figura. Sí, No es probable que sea yo, no, porque yo le tomé la foto sí, en la cama y ella está viendo así, o sea, como en la sí, esquina. Entonces se ve una figura, no hay manera que sea yo. sí, En el otro ojito se ve más claramente un bulto. ¿Sí lo ves? sí, O sea, se ve sí, más sí, se ve. claramente una figura negra. Sí, sí, se O ve sea, bien. sí se percibe bien. Entonces, aquí tengo una imagen como que ya cortada de lo que te digo y mira, sí se ve como que una figura extraña Sí, y se puede distinguir como pues una sombra, ¿verdad? Pero no hay manera que sea yo, o sea, de verdad no hay manera de que sea yo. Y esto ya lo analizó como que otras personas y mira, aquí también. sí, hasta de escalofrío. Entonces, no hay manera que sea yo. O sea, realmente, Pobre Chabela, con razón gruñía y lloraba, pues le daba miedo, estaba aterrorizada. sí. Entonces,
esa es la historia, o sea, esa es la historia Está que muy yo te que densa, es está que muy yo te fuerte. que yo te dije: "Te la voy a contar", y me dijiste: "Pues ya, cuéntamela", y yo: "No, ahora te esperas a que grabemos, Sí, ahora y te mira, esperas". sí que me sorprendiste con las fotografías de Chabela. Y yo creo que yo sí había dicho en su momento como que Chabela se portaba raro, pero yo sí pensaba que era chiflazón, porque nadie le poníamos atención. Sí, pues todos estábamos al pendiente tuyo. No, pero sí estoy verdaderamente sorprendida, porque sí es hasta escalofrío, porque bueno, se dice que los animales son más susceptibles que nosotros, Sí que ven más sí, cosas. porque tienen sus sentidos más agudizados, que también Sí, su oído es más sensible y perciben los sonidos muy lejos. De hecho, ellos perciben cuando uno va llegando a casa, ya ellos ya sí, están ahí esperando. Y también se dice que su vista es más perceptiva, que ellos pueden ver más. Entonces, pues tú y Joel no lo veían, pero pero pues ella ella sí. sí sabía que había algo extraño allí. Entonces, pues qué difícil, qué denso. Y Y luego pobre saber que está Chabelita. él en ese cuarto. Y que pues ahí hay que convivir, ¿verdad? Y Sea lo que sea que sea. sí, pues bueno, es una historia muy fuerte, muy densa. Tú tienes una que dijiste Sí, que te pasó en tu juventud, pero ya no me quisiste dar más detalles. sí, me pasó cuando yo era adolescente, hace como unos 3 años aproximadamente, Poquito. sí, que yo era adolescente. Entonces, cuando yo era adolescente, pues estamos hablando de los últimos de los 70, primero de los 80. Entonces, las costumbres, las tradiciones eran diferentes. A los adolescentes nos daban permiso de salir en grupo y siempre y cuando llevaras a los hermanos, o sea, toda la Pues tribu, claro. toda la banda, y nos daban permiso de salir, pero a tardeadas. ¿Y qué es una tarea? Las tardeadas eran fiestas donde bailabas, tomabas refresco, botanas, casi por lo general no había alimentos, pero bailabas, platicabas con los amigos, con las amigas y disfrutabas de un buen momento. Pero por eso se llamaban tardeadas, porque eran durante la tarde, no íbamos en la noche, era durante la tarde. Entonces, empezaban a las 5 de la tarde, 6 de la tarde y se terminaban a las 8, 8:30, a más tardar. Pero en aquellos tiempos, y bueno, yo te tengo que decir que yo no vivía en esta ciudad en la que vivimos Sí. hoy. Yo Ujú, vivía en un pueblo de la región carbonífera de Coahuila, cerca de la frontera. Y ujú. entonces, pues eran pueblos, pues sí, ahorita son pueblos muy tranquilos. Pues imagínate ya en aquellos tiempos, en los últimos de los 70, primeros de los 80, pues eran pueblos muy, muy tranquilos, que podías ir a pie a la tardeada con tu grupo de amistades, con tus hermanos, hermanas, y regresarte a pie. Cuando íbamos, pues estaba perfecto, era la tarde, las 5 de la tarde, y regresábamos a las 8, 8:30. Entonces, en esa ocasión nos dieron permiso de ir a la tardeada. Y íbamos así en tribu, como dije ahorita, íbamos todo el grupito y allá también veías a otros grupos de amigos, otros grupos de amigas y pues iba diversas personas allí. Entonces, de regreso, en la tardeada, en esa ocasión nos habían citado a las 6 de la tarde, pero como buenos mexicanos y buenos adolescentes, pues habíamos comenzado como a las 6:30 Ujú. y se prolongó la tardeada y salimos a las 8:30 de la noche. Para aquellos tiempos y los Ya era permisos tarde. que nos daban los papás, pues ya era un poquito tarde. Entonces, pues ya termina la tardeada a las 8, no sé, 30, 8:20 por allí, y toda la tribu, pues vámonos a prisa, lo más a prisa que podamos caminar, porque teníamos que llegar a cierta hora a nuestra casa, si no, ya no nos daban permiso de salir a la próxima tardeada.
Ujú. En aquellos tiempos, en aquellos momentos, se acostumbraba mucho que afuera de la casa, en la banqueta, de que estaba en casa, ahí se juntaba el grupito de amigos, amigos, amigas, o sea, Un grupo de un grupo amigos. de amigos. Ujú. Y ahí platicábamos historias, platicábamos nuestros proyectos de cuando creciéramos, pues, cantábamos, ensayábamos pasos de baile que se Para la usaban. próxima tardeada. Sí, o platicábamos sobre la anécdota de esta tardeada o de alguna otra, era una charla Pláticas de muy adolescentes. sí, una charla muy amena. Bueno, era lo que se usaba, era la usanza de aquellos tiempos, era lo que se acostumbraba, vaya, era lo que hacíamos los adolescentes y más en pueblos tan tranquilos. Entonces, mi mamá, cortaron un árbol en el jardín de casa y mi mamá el tronco les pidió a las personas que talaron el árbol que lo pusiera recargado en la cerca de la casa para que nos sirviera de banco. Entonces Ujú. ahí nos sentábamos las niñas, los niños de pie porque no alcanzaban, o sea, no era Un gran un tronco. tronco larguísimo, y los niños pues ahí de pie o sentados en la orilla de la banqueta y pues platicábamos las historias. Entonces llegamos y entramos, mi hermana, yo, tocamos la puerta, sale mi mamá, checó la hora y estábamos, salvados por la campana, estábamos dentro de los límites del horario. Eran como las 8:50 cuando llegamos. Y cabe mencionar que eran vacaciones, porque pues si no fueran vacaciones no Pues te no tenías dejaban, permiso. ¿sí? Ujú. Entonces eran las vacaciones de verano, que eran las más largas, las que más duraban más tiempo. Entonces, mi mamá sale, saluda a los amigos y todo, y pues ya traíamos el plan, ¿no? De quedarse ahí a Sí, de platicar. quedarse a platicar un rato. Y una de las amigas, que era de las mejores amigas de nosotros, le dice a mi mamá, ay, denos permiso de sentarnos un ratito a platicar aquí. Y dijo mi mamá, "Ay, sí, nada más un rato, porque ustedes se tienen que ir a casa y ellas pues se tienen que entrar a su casa ya". Entonces estábamos en lo más emocionante de la charla, que sí, que no, y que fue, y que vino, y que aquello, y que allá, y que todos riéndonos y todos platicando, y que esto, y bueno, emocionada. Cuando sale mi mamá, ya es hora, ustedes niños a recogerse a su casa, porque ya es hora. Y ustedes Y ya métanse. ustedes, pues a entrar a casa, porque ya es hora de dormir. Y pues nosotros, yo al menos no estaba muy feliz, que digamos, ay, qué contenta de que ya nos metieron y a los amigos los corrieron. Pues claro que no, estaba así como que, uy, otra vez. Molesta. Pues sí, molestita. Pero, pues acuérdense que en aquellos tiempos, pues dominaba a la chancla, ¿verdad? Pues La claro. chancla El cable mojado. y dominaba todas El esas técnicas cinturón. psicológicas y estrategias para que los niños se Claro. obedecieran. Sobre todo Entonces, psicológicas. sí, Una crianza muy muy respetuosa. respetuosa, por cierto. Entonces, pues obviamente no decíamos nada, ni de mover siquiera los ojos hacia arriba, porque ya te vi que torciste los ojos. Quizás ahí te va el No, pues chanclas. bueno, mi mamá, lo tengo que decir, que no nos maltrataba, ni aventaba la chancla, esa era una broma. Pero sí nos tenía reglas, pues, muy Pues específicas. yo creo que como todos los adolescentes, ¿no? Porque cuando estás adolescente, tú quieres hacer lo que tú quieres porque ya estás grande. O sea, te Creemos, crees que ya estás grande, pero pues la realidad es que no. Y yo siento que es cuando más estrictos se deben de poner y se ponen los papás. claro, porque es el momento en que se pueden salir de las manos el comportamiento de los hijos, Sí, o es cuando los amigos pueden intervenir para llevar a cabo, arrastrarte, a llevar a cabo ciertas conductas que no son apropiadas para los adolescentes. Pues bueno, sí, digo, mi mamá no nos maltrataba, pero sí era muy firme. O sí sea, eres ya, estricta. sí, sí, era muy firme. Ya les dije, oiga, eh, no era con que a las 3 te metes, no, era una sola llamado y ya es hora. Y ya. Punto. Ujú. Se acabó.
No era con que a las 3 te metes, una. No, 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 era que ya es hora de que entren a casa y ustedes Ya. regresense a su casa, Ujú. y era de llamar por teléfono. Ay, no había celulares, No, que me llamaran, imagínate. entonces eran los teléfonos que estaban estacionarios ahí en la casa, que estaban ahí en casa, y la mamá le hablaba a la otra mamá a decirle que ya se había ido el hijo o la hija, y pues hacían una serie de llamadas ahí, las mamás también pues se platicaban, se decían, se comunicaban para saber si ahí estaban sus hijos y pues bueno, y pues ya entramos y yo iba así como que, ay, bien, Haciendo sí, berrinche. haciendo berrinche por dentro, porque no Claro. podías externarlo. O sí podías externarlo, pero pues ya sabías que la próxima vez no te daban permiso de salir porque Ujú. te comportaste mal la última vez. Hiciste Entonces, berrinche, ahora sí, no entonces vas. ahora no vas porque cada vez que vayas a la tardeada vas a hacer berrinche y eso no es correcto, ¿no? Entonces ahí iba yo así como por fuera sonriendo, pero por dentro, uy, otra vez, siempre es lo mismo. Y lo más emocionante, eh, te dicen que tienes que entrar. Pues bien, entramos y era una casa muy antigua en la que nosotros vivíamos. Era una casa de adobe. Yo creo que la mayoría de las personas de aquí de México sabemos que es el adobe. Eran una casa con paredes muy gruesas y antiguas, tenían un zaguán enfrente, un pasillo, hasta la parte de atrás, en el pasillo, vamos a decir que estaba la sala, la cocina, el comedor, la cocina, y al fondo estaban las recámaras. Entonces, pero lo más curioso que nuestra casa, pues no era curioso, era la usanza de aquellos tiempos. No había un apagador en la pared para prender y apagar el foco, sino que el foco estaba en el techo y de él colgaba un cordón y estirábamos ese cordón y se encendía la luz. Ujú. Entonces, nuestro cuarto pues estaba al fondo y la puerta de la puerta estaba abierta, pero todo estaba oscuro. Estaba prendida la luz de la sala, del comedor, pero ya más para allá estaban las luces apagadas. Entonces yo iba, como mencioné hace ratito, y haciendo berrinche por dentro. Entonces llegué a la puerta del cuarto y dije, Chihuahua, otra vez lo mismo. Pero lo dije en voz alta, pero no tan alta que no me escucharan, o sea, Que no te oyera tu mamá. sí. Entonces dije: "Chihuahua, otra vez, como siempre. En este cuarto no hay luz, porque nunca viene nadie a ayudarme a encender la luz. A ver, ¿quién me ayudará a encender la luz?". Yo estaba pensando en que no encontraba el cordoncito porque estaba oscuro para jalar el foco, que se prendiera el foco. Entonces, en esos momentos salieron aproximadamente entre 3 y 4 esferas. Claro que no me quedé a contarlas. Lo que sí es que eran varias Era esferas, pero bolas de grandes, luz. como bolas. Sí. Bueno, eran opacas. Se veían las bolas y se veían brillosas, pero no emitían luz. No era Era como como las que orbes. sí. Sí, y eran, no sé, yo diría que esas esferas como esferas de los árboles de Navidad que se ven Ajá. brillosas, pero que no emiten una luz. Entonces, por supuesto que no se veía cómo prender el foco, pero sí se veían las Las bolas. bolas. Entonces, yo grité, mamá. Se me olvidó que estaba enojada, ¿verdad? Claro. Y Entonces, que estabas haciendo que berrinche. estaba haciendo berrinche, mamá. Las bolas de luz, hasta se me olvidó decir que eran esferas. Hasta el vocabulario se me transformó, ya no sabía ni qué decir. Y corro y yo veo que las bolas de luz Te estaban me persiguiendo. estaban siguiendo las bolas esas esferas. Eran esferas
esferas, pero no emitían luz. Entonces, cuando gritó mamá, mamá, muy desesperada, mamá se levanta de su cuarto y corre por el pasillo y me encuentra en el pasillo. O sea, nos encontramos ambas en el ¿Y ella pasillo. también vio esas esferas? Fíjate que dice que alcanzó a ver algo por encima de mi cabeza, pero ella no las percibió como esferas. Ella percibió como que algo estaba arriba de mi cabeza, pero Pero algo como que no, pues no como sabe, una como sombra. una sombra o algo así. Entonces, mis hermanos eran más pequeños que yo y ellos al oír que mamá y bien desesperado y que las bolas y que me persiguen y no sé qué, uno de mis hermanos sale de su cuarto y se para en la puerta y dice que él sí vio Sí las vio las esferas y que sí, en efecto, me iban siguiendo, persiguiendo. sí, y iban a mi paso. Ya nunca me sobrepasaron, o sea, siempre Iban fueron atrás de ti, atrás te de estaban mí. persiguiendo, Sí. literal. Entonces, mi mamá me abraza porque ella percibió lo que había arriba de mi cabeza. Me abraza y pues dice unas frases de oración, ¿verdad? Ajá. Y me abraza y sigue rezando y sigue haciendo oración conmigo abrazada. Entonces, pues esa noche yo no dormí en ese cuarto, ¿verdad? Duré como 2, 3 noches Sin dormir sin ahí. dormir en el cuarto. Mi hermana y yo dormíamos en el mismo Cuarto. cuarto. Entonces, pues ya mi hermana que ella se había quedado allá en la cocina a ver qué encontraba de comer y tomar agua y algo para cenar o no sé, pues afortunadamente no le tocó. Ujú. Afortunadamente no le tocó Tener ver. esa experiencia. Sí, entonces, pero mi mamá dijo, no, nadie se va a quedar en ese cuarto pues por un tiempo. Entonces, nos fuimos, ya salió mi papá del cuarto y bajaron los colchoncitos individuales que había en en el cuarto de nosotros, los llevaron al cuarto de ellos. Acuérdense que era una casa antigua y las recámaras eran Enormes. grandísimas. Ujú. Entonces cabían 2 camas individuales, quizás hasta matrimoniales, pero bueno, en el caso de nosotros eran individuales para tener otros muebles allí. Entonces, y ya trajeron las colchoncitos de las camitas y las acomodaron ahí. Nosotros nos quedamos ahí en el mismo cuarto, duramos eh, pues varios días ahí, hasta que mi mamá pues siguió rezando y poniendo agua bendita y mm, ya no las volví a ver, ni las voy a ver Hasta que se aparecer. les pasó el susto, se Eso sí, regresaron. nos regresamos al cuarto y pues a seguir la vida normal y pues realmente ya no las volví a ver. Pero también cabe mencionar que yo no hice berrinche, ya me Le dijiste, conformaba. no vuelvo Sí, a hacer no vuelvo berrinche a en mi hacer vida. berrinche acá por dentro porque pues no lo podías decir. Entonces ya, pues no, ya no volví a hacer berrinche, que a ver quién me prende la luz, a ver quién me trae agua, ¿no? Ya después, siempre que queríamos algo, a mí me daba mucho miedo. Llegaba, me acostaba, me tapaba toda la cabeza y me Y ponía, rezabas el Padre sí, Nuestro. me ponía a hacer oración. Y pues si quería algo, nunca gritaba a ver si, ay, que alguien me pueda traer agua. Pues no, porque después Se te bajo de fuerza, aparecían entonces las esferas con un vaso de agua. o sea, se oye gracioso, pero En su momento te daba mucho y miedo, entonces, sí. pues ya si queríamos algo, pues le hablábamos fuerte a mamá, papá, para que vinieran y nos trajeran el agua. Yo ya una vez que me subía a la cama ya no quería bajar los pies, no sé qué se imaginaba, se me imaginaba que algo iba a salir de abajo Pues de es la que esa casa cama. estaba tétrica. O sea, ya no en la misma Sí, casa, pero estaba tétrica. sí, estaba muy Y tétrica. Quizás sería lo antiguo y ujú, la forma arquitectónica de la casa, que ajá, tenían en ese tiempo eran unas formas muy peculiares, sí, del momento de aquella época. sí. Entonces, estaba todo muy, Estaban los cuartos muy oscuros.
Quizás porque la luz estaba así o Sí, no sé qué sería, pero sí estaba muy muy tétrico el lugar, tenebroso, no tenebroso, sé, sombrío. tenebroso, sí, sombrío. Y pues afortunadamente no me vuelve a pasar, pero esa es mi anécdota. De las esferas de Sí. luz. Ahorita que estabas platicando de tu historia cuando eras adolescente, me acordé de algo que empezó a pasar cuando yo era adolescente. Entonces, como que aquí cabe aclarar que yo empiezo mi adolescencia y tú empiezas tu menopausia. Éramos 2 Éramos adolescentes. 2 adolescentes y las 2 berrinchudas y haciendo y yo, o sea, y creo que esto te lo estaba diciendo el otro día que estábamos hablando de un tema precisamente de la adolescencia, y yo te dije: "Ay, no", o sea, yo me pongo a pensar en retrospectiva y yo era insoportable, o sea, yo era una, o sea, no era rebelde, era berrinchuda, pero llegaba, Pues nada diferente no, que pero todos los era adolescentes. pero era Sí, berrinchuda. pues son las hormonas solteras que Y salen durante la adolescencia. Y yo hacía berrinche o sea, yo hacía berrinche por todo y por nada, o hacía berrinche, o me ponía a llorar, o me enojaba, o sea, esos Cuando eran mis muy 3, sensitivos, ¿verdad? Son los sí, adolescentes. pero esos eran mis 3 estados de ánimo, o sea, hacer berrinche, llorar por X cosa, o por lo que fuera, o enojarme. Y tú estabas igual. Sí tenías, sí eras alegre, No, sí, platicado. pero sí era, pero hay que ser Sí, realistas, o sea, sí era sí, sí. berrinchuda, y sí era, o sea, sí era insoportable. Y luego tú también, llorabas por todo, y también te enojabas. Entonces, Éramos 2 éramos adolescentes 2 conviviendo adolescentes constantemente. en la misma casa, Pobre de mi mamá. Y y luego estaban justo en ese tiempo en esos momentos, en esa etapa, yo adolescente, tú volviendo a ser adolescente, papá enfermo, o sea, estaban pasando muchas cosas y luego remata lo que voy a contar. Yo yo siempre he sido una persona muy autónoma, Ujú. muy autosuficiente, Sí, así es. pero esa fue la manera en la que tú me creaste. Sí, independiente. Independiente. Entonces, cuando yo empiezo a ser adolescente, yo quería ser muy más independiente, más autónoma, más Querías decidir por ti quería, misma, sí, pero tomar tus quería propias tomar, decisiones. sí, pero, yo ya tenía, o sea, yo desde niña tomaba decisiones de, okey, tú me traías, por ejemplo, llegabas del trabajo y me traías, por ejemplo, un gansito, algo de la tienda. Yo decidía si me lo comía en ese momento Sí, o, claro. o me lo comía después de comer Sí. o me lo comía entre la tarde como snack. Es un ejemplo. Entonces, yo tenía, o sea, yo recuerdo que yo en mi conciencia, yo ya tenía entendido como si me como el gansito, un ejemplo, el gansito, antes de comer, no voy a comer suficiente comida. Y luego, o sea, me voy a satisfacer más rápido, no voy a comer suficiente comida y me va a dar hambre más pronto. Entonces prefiero esperarme a la media tarde y yo tomaba ese tipo de decisiones, tomaba decisiones de mi ropa, de mis Sí, zapatos. claro. em, Yo tenía el cabello muy largo, tú me ayudabas a peinarme, pero yo tomaba la decisión ¿De qué de tipo de peinado de que querías? ajá, Sí. pero yo era, o sea, era niña, o sea, era muy muy chiquita, o sea, tenía 3 4 años cuando yo empezaba a tener ese tipo de decisiones. Entonces, Ah, sí, o sea, tú desde muy pequeña yo te permití que eligieran la ropa que te querías poner,
Sí, sí, o sea, como te querías Sí, peinar para ir a la a la escuela escuela, o sí. para salir o así. Entonces, cuando yo era adolescente, era querer ser más independiente, Sí, más autosuficiente. Entonces, yo un día decidí sacar toda mi ropa, sacar toda mi ropa, guardarla, o sea, los pantalones aquí, ponerla, o sea, acomodar mi closet como a mí se me dio la gana. Y esto, o sea, esto es un detalle importante, o sea, es como hay que recalcar. Entonces, en ese momento tú llegaste y como, ¿qué estás haciendo? Yo, pues decidí sacar todo, acomodar mi acomodar mi closet. closet y que voy a acomodar por colores y que los pantalones y que no sé qué. Entonces, en ese, hago eso, pasa tiempo y fuimos a visitar a mi tía a Estados Sí, Unidos, fuimos de vacaciones y yo con mi dinero que yo ahorraba de mis domingos y o sea, por ejemplo, tú me decías, ay, no, qué flojera, no sé, lavar los trastes esta semana. Si lavas, o sea, aparte de los días que a mí me tocaba lavar los trastes, si los lavas el día que me toca a mí, te voy a dar 50 pesos extra o te voy a dar 100 pesos extra. Estamos hablando hace más de 10 años, o sea, 50 pesos eran muchos, o sea, era mucho dinero. Entonces, yo sí, 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 y yo ahorraba mi dinero. Entonces, yo con mi dinero, que yo me creía muy adulta, muy, muy independiente, muy autosuficiente, me había comprado una blusa y un pantalón. sí, Y sí a mí me recuerdo. encantaba ese outfit. Era mi Sí, outfit era el favorita. favorito. Si yo me lo podía poner cada vez que salía, me lo ponía. Y yo era bien rara, o sea, ahora que lo pienso, yo era bien rara porque había gente que no tienes otra ropa y yo, y tú no tienes lavadora. O sea, pero yo siempre he sido así. O sea, hasta el día de hoy yo soy así. A mí me valía, o sea, a mí me gusta, yo me lo pongo. Entonces, un día, ya habían pasado meses que yo había acomodado mi closet y yo, hasta el día de hoy, si me da flojera limpiar. O sea, a mí me da flojera limpiar, entonces prefiero en su momento acomodar las cosas porque yo sé que después no las voy a hacer, porque me da flojera, porque procrastino. O, o a lo mejor no tanto que sea flojera, sino que le das prioridad a otras cosas y el tiempo se va. Sí, o sea, el Ujú. punto es que yo soy y en ese momento y desde que yo recuerdo hago ese tipo de cosas de me lo quito, si está sucio pues va al cesto de la ropa sucia, si está limpio lo cuelgo, lo acomodo o acomodo mi ropa que ya se lavó, que ya lavé. Y yo recuerdo que ese pantalón, y luego yo era bien cuidadosa con ese pantalón, yo no Sí, quería porque que se era me manchara, era mi perfecto. favorito. Entonces yo me lo quité y o sea, yo hasta el día de hoy no plancho. Y cuando yo era adolescente, el que planchaba mi ropa era mi papá. Entonces Te ayudaba. me había planchado el pantalón y yo me lo quité así para que no se me arrugara y lo colgué y todo y lo puse donde iban los pantalones y donde iban los pantalones de colores porque era un pantalón de color. Sí, Entonces pasa un tiempo, me invitan a un lugar que a mí me gustaba mucho ir, que era para patinar. para patinar era para adolescentes. Sí, era para adolescentes y yo quería ir a ese lugar. Entonces, yo hacía berrinche por todo. O sea, era muy importante aclararlo porque yo hacía berrinche por todo. Y días antes yo había hecho berrinche por, porque el programa que yo quería ver de la tele no lo había alcanzado a ver porque yo Pues tenías otras tenía, actividades. no recuerdo si había ido a inglés o había ido a matemáticas, pero y luego yo me había enojado porque yo había como que programado para que el programa se repitiera después.
Entonces llego a la casa, no se había grabado el programa, no había manera de volverlo a ver y era como que mi programa favorito. Y yo me enojé y hice berrinche. Yo es que la tele que no funciona y que no sé qué. Y viniste, me regañaste que es que no estés gritando, que si la tele, que no es culpa de nosotros y que no sé qué. Y me habías dicho, vuelves a hacer berrinche y no vas a patinar. Entonces yo toda esa semana me había aguantado. O sea, me había comido mis enojos, me había aguantado porque a mí me gustaba mucho ir a ese lugar. Entonces se llega el gran día de ir a patinar. Y creo que era el cumpleaños de alguien, o sea, o nada más porque sí, y Iba había, ahí en el grupo de amiguitos a patinar. pues yo no me acuerdo, pero el punto es que Sí. íbamos a ir a patinar y yo me quería poner ese pantalón. Y lo estuve buscando como media hora y no lo encontré. Y tenía ahí mi cesto de ropa sucia, saqué toda la ropa sucia, pero no fue como que la saqué así de que una, no, o sea, vacié el bote, el cesto, y me puse así, yo, es que mi pantalón y mi pantalón. Entonces había como que una regla de si voy y me meto a un cuarto, o sea, hasta el día de hoy está esa regla, si voy y me meto a un cuarto, pues toco, pido permiso o así. Y yo fui, me metí a tu cuarto así como Juan por mi casa, y tú me dijiste a buscar en tu closet el pantalón, y tú me dijiste: "¿Por qué te andas metiendo en mis y luego también yo a veces te decía: "Ma, ¿me prestas unos zapatos?". Iba a los 15 años: "Ma, ¿me prestas uno de tus tacones?", porque tú tenías unos tacones bien padres, bien fregones. "Sí, sí te los presto, pero ven a decirme qué zapatos te vas a poner". Y me decías: "No, esos no, porque están muy altos, o esos póntelos, pero vas a caminar de aquí a la puerta y ya te los vas a querer quitar porque te vas a cansar", o así. Entonces, yo a veces iba y te decía: ¿me prestas esto? ¿Me prestas lo otro? Y a veces tú no me lo querías prestar porque, por ejemplo, una vez te perdí un arete. No, pero también había ropa que no era, o zapatos o calzado que no era adecuado para adolescentes, entonces por eso no te lo prestaba. Entonces yo fui, me metí y tú estabas como de que: "Ay, vienes a quitarme los zapatos que ya te dije que no", y tenías unos zapatos bien padres que a mí se me figuraban de las Bratz. Y yo me los quería. Que eran los que se usaban Sí, en ese esos momento. tiempos. Y yo a fuerza me los quería poner y tú me decías que estaban muy altos, que no me los podía poner. Y ahí vienes por los zapatos y estás amañada con los zapatos y yo volteé enojada y te dije, tú me escondiste mi pantalón. Y tú de que, ¿qué pantalón hablas? Y yo, tú me escondiste mi pantalón verde. Entonces yo, o sea, para ir ese día a patinar, a mi papá ya lo había convencido de que me diera el permiso, pero tú no querías que fuera. O sea, no quería, porque ya llevaba varias semanas que seguido íbamos o al cine o a galerías o así. A Y, los centros comerciales. o sea, de que como Sí, que ya eran muchas, o que se quedaba una amiguita ahí en la casa o así. Entonces tú no me querías dar permiso y yo te había convencido de que, ay, pues es que, pues saqué buenas calificaciones, o sea, traigo buenas pues en realidad siempre calificaciones, tenías buenas siempre he calificaciones. tenido buenas calificaciones. Eh, Hice toda mi tarea de inglés, ve y pregúntale al maestro de inglés cómo voy en inglés. En matemáticas, o sea, las clases de matemáticas voy súper bien, ya acabé todos mis cuadernos y ve y pregúntale a la Miss para que veas y así. Entonces, tú habías dicho, bueno, si estás siendo un ciudadano responsable, vas a- tienes permiso de ir. Entonces, como ya había pasado eso, yo en mi mente de adolescente dije, mi mamá me escondió el pantalón adrede para que Sí, no pues fuera. sí. Entonces, que ahora Pues de adulto. no, pero hubiera sido como que todo el mundo hubiese pensado eso, o sea, No, que no, porque realmente ahora de adulto, ¿qué necesidad? O sea, ahorita en la edad de siendo un adulto, la edad que tengo, oh, pienso, ¿qué necesidad
si realmente yo ya tenía, o sea, yo cumplía los requisitos como para ganarme el permiso. O Sí, sea, pero realmente, ¿qué necesidad? yo estoy comentando que cualquier adolescente Ah, sí, cualquier adolescente, ha sí. pensado eso, ¿no? No ya de ahorita de adulto, o Sí, sea, ya de adulto pues ya tienes otro tipo de sí, ya criterio, tienes un ya, criterio más ya formal. eres más Sí. maduro, o sea, sí, pero en la adolescencia pues cualquier adolescente Y aparte, hubiera pensado eso. tú trabajabas mucho, o sea, el episodio pasado comentamos que eras directora de escuelas Sí, y luego en ese momento tú estabas aparte estudiando. O sí, sea, en entonces ese siempre momento tienes que estar sí, actualizándote y en y cualquier profesión, estabas, y cualquier carrera no recuerdo profesional. si, no recuerdo si estabas estudiando o algo como una actualización o estabas estudiando otra maestría, pero estabas estudiando, ibas a la universidad. Entonces, mamá, esposa, ama de casa, con el papá enfermo, una hija adolescente, eh, volviendo a ser, o sea, con cambios hormonales, con un chorro de trabajo, y luego estabas en una escuela que estaba grande. O sea, tenías muchas cosas. ¿En qué momento? O sea, también a ti, como si te iba a ocurrir esconderme un pantalón, ¿verdad? No, y aparte nunca lo hice. No, pero, o sea, pero qué A necesidad, o sea, veces qué sugería otra necesidad. ropa, pero era, Sí, como lo decíamos ahorita, tú eras muy independiente, entonces a veces sugería alguna otra ropa y a ti si te parecía bien la sugerencia, pues me la cambiaba, si no, aceptabas si y no, si pues no, no. pues no, así como estoy, estoy bien, así voy. Ah, bueno, pues esa es tu Hasta que decisión, te veas así me... como payaso, o sea, eso es tu bronca. No, pero, y luego yo volteé muy enojada y te dije, tú me escondiste mi pantalón, porque tú no querías que yo fuera a patinar. Tú me escondiste mi pantalón. Y me dijiste, yo no te escondí ningún pantalón. Ese pantalón, tú te lo pusiste tal fecha, o sea, hasta me diste fecha, día, hora, semana, te lo pusiste en tal fecha, te lo quitaste y lo guardaste. Si no sabes guardar tus cosas, no es mi problema. Pues yo más me enojé. Claramente no fui a patinar, Pero, porque es el berrinche de la semana. pero sí recuerdo eh, eso, esa situación. Y Y luego cuando todavía sacaste tu ropa del todo closet, mi, toda mi ropa del como closet. sacamos la ropa de mi Y closet. luego mi abuelito estaba de intermediario, porque sí o sea, sí estábamos peleando, sí estábamos discutiendo. Entonces, papá era como de, no, a lo mejor y lo guardaste Sí, en tu cuando lo closet, lavaron, vinieron y lo pusieron en tu closet. Y sacamos toda la ropa de mi closet, de mi tu closet closet y y del del mío, tuyo. y no lo No lo encontramos. encontramos. Entonces, Pero de era el hecho, outfit completo, nada más te nada más faltaba el era el pantalón. pantalón. Entonces, yo tenía así como que las cajoneras y ahí yo ponía, o sea, dentro de mi closet como cajoneras, y yo ahí ponía los suéteres y hasta los suéteres los quitamos. Fuimos a revisar al otro closet donde todos guardábamos las chaquetas y los abrigos y no estaba. O Sí, sea, de no hecho, sí, estaba. sí buscamos en los dos closets y sí Sí, buscamos buscábamos dónde en está, todos sí. lados. Entonces, yo tenía otro pantalón que era de color gris y papá me decía, pues entonces, no, pues no está ese pantalón que tú te quieres poner, pero ponte ese pantalón gris que también le va. Y yo, no, No, porque yo ese yo me pantalón acuerdo que es sí el fuiste, no fui, no fuiste. no fui porque había hecho berrinche y pues me castigaron. Y, pero después, yo Pasaron yo seguí meses. buscando el pantalón Sí, porque ya ahora no era porque tú lo buscaras o no era porque estuvieras tú molesta por él, sino que ahora era la incógnita ¿de mía dónde está el de dónde pantalón? dejé el pantalón. Quizás yo cuando lo lavé no lo No, puse en no su lugar. estaba en ese momento, ya no estaba, o aún estaba la persona que nos ayudaba en la casa. Es que no recuerdo, pero quizás había alguien que nos ayudaba a lavar y acomodar la ropa. Entonces estábamos como, a lo mejor traspapeló, que no era papel, quizás se equivocaron del lugar donde ponerlo y fuimos a buscar en el closet de nosotros, en el closet tuyo, como dices tú, donde se ponía la chaqueta. Sí, Entonces,
La verdad es que en las cajoneras, tanto de tu closet como del Y mío. luego yo tenía como un ganchito y ahí ponía mis zapatos. Y yo recuerdo que sacamos todos los Sí, zapatos, sí, o sea, quitamos eso, o sea, buscamos sí buscamos buscamos bastante bien. bien. Entonces, Nunca lo nunca lo encontramos. encontramos, no, sí lo encontramos, Bueno, en mucho, esos en ese momentos momento no no. lo encontramos. Entonces, pues pues ya, pasa el tiempo, el outfit se descompletó. De hecho, pasaron años. Te voy a decir por qué. Porque yo ya estaba en la universidad. Yo, o sea, O en la prepa. no estaba en la universidad. Cuando te dije, voy a sacar como ropa, porque luego llegó un punto en que tenía tanta ropa que ya ni cabía en mi closet. Entonces yo te dije de que voy a sacar ropa que ya no me queda y la voy a vender. O sea, la voy a vender, que ropa que ya no me queda y que ya no uso. Entonces nos pusimos, y yo ya habían pasado años, porque en ese momento yo tenía 13 14 años y yo ya estaba en la universidad y tenía 16 17 años y nos pusimos tú y yo hasta me acuerdo, o sea, me acuerdo que sacamos ropa, sacamos bastante, o sea, bastantes ganchos y la pusimos en la cama y estábamos tú y yo sentadas en el piso viendo, ay, esto ya no lo usas, sí lo usas y estábamos haciendo una clasificación y luego nos vamos a la clasificación de vestidos. Entonces yo te dije, se me hace que todos los vestidos los voy a vender y tú me estabas diciendo, no, nada más te los pusiste una vez y tenía un chorro porque me ponía un vestido por quinceañera la que iba y nada más lo usaba una vez. En aquellos tiempos que Y iba era a todas las las quinceañeras. quinceañeras de casi toda la secundaria, ¿verdad? Entonces yo estaba, sí, voy a vender todos los vestidos y no sé qué. Y me dijiste, no, vamos a checar qué vestidos todavía te quedan, que todavía está de moda, que puedas usar, porque nada más te los pusiste una vez. Sacamos y era una sección, así, hicimos como que así y sacamos los vestidos y donde sacamos los vestidos, ¡zas! Caía el pantalón. Había vestidos ahí que cuando se perdió ese pantalón, yo todavía ni tenía. Sí, es cierto. Entonces, y obviamente sacábamos vestidos, los volvíamos a poner, los mandábamos lavar porque pues yo era adolescente, pues se te mancha el maquillaje y así, los mandábamos a lavar y todo. Incluso ahí estaba mi vestido de 15 años. Sí, Entonces, en, para cuando pasó lo del pantalón, ni en planes estaban mis 15 años. sí, es cierto, eso. Entonces, y sale de ahí y nosotros nos quedamos de que Pues, ¿qué ¿qué onda? pasó? ¿Qué Sí, pasó? Y ya habían pasado pues muchísimo tiempo. muchísimo tiempo Y de obviamente eso. a lo que hicimos, No, pues dije, no, pues y ya lo chupó el duende, y pues no mames, o sea, bye. O sea, ya bye con el pantalón y se fue de hecho ni siquiera lo vendimos, se fue a lo donación. tiramos, sí, no, Sí, no no lo lo tiramos. tiraste. Sí, Y ya, no o tiramos sea, el pantalón. y de eso me estaba acordando ahorita que estabas, diciendo de las cosas de cuando eres adolescente, pues estuvo muy raro esa vez. Y aún hay ocasiones en que Se pierde, se pierde. y decimos, ay, pues Pues, ya ni para qué pelear ni que nada, como quiera, que está, eso va a aparecer tarde o temprano, y y aparece. aparece. O a veces casi, vamos a decir que casi que estoy segura que dejé esto en la recámara y luego lo vengo encontrando en la sala o en el comedor, Ujú. como que alguien lo bajó. ¿O te o acuerdas que hace poco de tu Yeti? Del que dijiste, es que yo dejé el Yeti con agua en la cocina y lo estábamos buscando en el comedor, en la cocina, en la sala, no estaba. Y dijiste, bueno, pues sé que no va a salir. Y agarró otro Y agarró otro recipiente. recipiente y te serviste agua en un vasito que tenía popote y así. Y yo me voy arriba,
sea, o sea, yo me fui arriba y te dije: "Ma, ¿puedo entrar a tu cuarto, agarrar?", ni me acuerdo qué agarrar, pero: "¿Puedo entrar a tu cuarto a agarrar algo?". Y me dijiste: "Sí, ve", y no sé qué. Y bajé con el Yeti, porque el Yeti estaba en el burro, y te dije: "Mira, ma, aquí estaba él en tu cuarto". Y tú de: "Ay, fregada", pero, pues, si yo lo había puesto ahí, y luego eso que pasó hace poco, pues, teníamos visita, y dijiste: "¿Verdad que yo lo había dejado aquí?". No, sí, y estaba a un lado de la cafetera. O sea, lo pusiste a un lado de la cafetera, ¿qué está haciendo allá arriba en el muro de tu cuarto? Pues bueno, Raro, sí es raro, extraño. pero bueno, sí, sí pasa ese tipo de cosas. No sabemos qué haya, o No, un duende, dices, no sé, quizás, pero el duende alcanzará el buró. que, pues, quién sabe, a lo mejor y salta, no sé. Este, pues bueno, a lo mejor traerá un resorte para, o de O hecho, tacones, o tacones, a lo mejor es una duenda. a lo mejor es una duenda. Y luego, ya ves que en redes sociales estuvimos poniendo que nos contaran historias. Sí, de nuestras seguidoras de nuestro canal, Sí, ya tenemos algunos seguidoras y algunas seguidoras seguidores. y seguidores. Y tú nos vas a contar una de esas historias, Sí, ¿ok? sí, sí. eh, Me llamó mucho la atención esta historia que nos hizo llegar una seguidora. Nos platica que hace tiempo cursaba la preparatoria y a menudo tenía parálisis del sueño. Ujú. Entonces, ya sabía cuándo iniciaba el parálisis del sueño, o sea, ya sabía ella qué se sentía, ya lograba darse cuenta de que, ay, otra vez voy a tener parálisis del sueño porque continuamente lo sufría. Entonces, dice que que ella se dio cuenta que cuando o le platicaban o le decían que cuando tuviera parálisis del sueño, nunca abriera los ojos, a que esperara a que se le pasara el parálisis del sueño, que esperara a que sus músculos respondieran, su cuerpo respondiera, y entonces sí, cuando ya pudiera moverse, abriera los ojos, pero no durante el momento que estaba teniendo el parálisis del sueño. Entonces, dice que en esta ocasión sintió perfectamente, sintió donde el cuerpo estaba adormecido, sintió que su cabeza se sumergía en un recipiente con agua fría y su cuerpo muy frío también. Y dijo, pues ya me va a pasar el parálisis del sueño. Y en efecto empezó a sentir que su cuerpo ya no lo podía mover, pero podía mover sus ojos, pero los tenía cerrados. Y en su mente pensó, los voy a abrir, aunque siempre me han dicho que no los abra. Otras personas que han tenido parálisis del sueño y que saben que a mí me pasa lo mismo, me han dado el consejo, me han sugerido, no abras por favor los ojos, espera que se te pase la parálisis y ya que estés bien, entonces sí, abres tus ojos, te mueves, te sientas, tomas agua, lo que acostumbres a hacer después de esto, pero no abra los ojos. Pero ella en ese momento se acordó y dijo, yo los voy a abrir, quiero ver. Curiosidad, ¿por qué te dicen que Sí, no? ¿por qué me dicen que no? Entonces, y todo ese pensamiento, pues bien rápido, o sea, te pasa por la Segundos. mente rápido, tu cerebro trabaja rápido. No es como que lo estés analizando, pensando, racionándolo, no, o sea, te pasa rápido esos pensamientos. Entonces, abre los ojos, tiene la parálisis, está inmóvil y lo único que puede abrir o mover son sus ojos. Abre los ojos y con los ojos los empieza a mover a donde podía lograr tener una visión. Ujú. Y lo que ve es
A primera instancia ve su cuarto, se ve ella acostada, lo que alcanza a ver con sus ojos, se ve ella misma acostada y ve su cuarto normal, pero ella en su cerebro se da cuenta de que está más oscuro que lo que normalmente está un cuarto cuando está la luz apagada. Ella siente como algo muy oscuro, pero en toda su recámara. Y en esos momentos, cuando ve que está muy oscuro, empieza a ver unas llamas de fuego y empieza a ver como que si todo se está quemando. Y empieza, ella se empieza a asustar y empieza a pensar en su cabeza, me voy a quemar. Y estaba asustada porque pensaba que iba a morir o quemada o asfixiada por el fuego, por las llamas. Entonces, en ese momento, ve que salen unas manos de las llamas, pero unas manos feas, oscuras, con uñas muy largas, con uñas feas, sucias, las manos muy tenebrosas que no pertenecían a un ser humano. Ella tampoco sabe describir a qué pertenecían esas manos, pero las ve muy feas, muy raras y casi está segura de que no son de un ser humano. Y salen de las llamas esas manos y la atrapan o la tratan de agarrar. Ella cree que la atrapan, pero realmente no está al 100% segura de que la atrapan, pero ve dónde van las manos hacia su Hacia cuerpo, ajá. hacia su cama. Entonces ella en ese momento lo único que atina a hacer es cerrar los ojos, pero cerrarlos muy fuerte. Y en ese momento, así en ese instante que ella cierra sus ojos y los cierra muy fuerte, se le quita la parálisis del sueño. Y entonces ella se puede mover, se puede sentar Ujú. y en ese momento que ella se le quita el parálisis, que ya puede tener movilidad, que ya se puede sentar, vuelve su recámara a A su la estado normalidad. normal. Exacto, su normalidad. Se sienta en la cama, ella, muy sobresaltada y con mucho miedo. Claro, ¿quién no va a tener miedo Pues después de ver después de tanta haber cosa. visto eso? Ajá. Entonces nos platican un, un dato que había omitido en el principio. Lo dejó, ese dato lo dejó para el final. Ujú, El cuarto tiene una ventana ujú, y esa ventana da a un lote baldío. ujú, Y dentro de ese lote baldío, es decir, afuera, en el jardín del lote baldío, hay un gran árbol de pirul. ujú, Entonces ella, como instinto o como que algo se mueve, algo, como un instinto le dice, ve a la ventana. O ella como que percibe, siente algo y siente la necesidad de ir a asomarse a la ventana. Entonces va, se asoma a la ventana y alcanza a ver, dice que no puede decir ella si era un pájaro, si era una persona, si era una sombra, pero ella alcanza a ver algo muy grande, oscuro, que se va del árbol. Pues estaba en el árbol, pero en el momento ujú, que ella lo ve, huye. ujú. Entonces, pues es una anécdota muy fuerte. Sí, Sí, que que nos sí da miedo. llegó de Sí. nuestra seguidora. Entonces, pues ahí se los dejo para que lo analicen. ¿Qué sería esa sombra, esa masa oscura que ve desprenderse del árbol?
Pues ya ves que mucha gente dice que en los árboles de pirul se paran las brujas. Pero Hay pues quién muchas sabe, o sea, hay muchas historias, historias y muchos mucho mitos, regionalismo. sí, muchas leyendas, Ujú. pero bueno, tienen esa fama, esos árboles de pirul. Sí, Entonces ella es lo que nos platica, me impresionó mucho porque, pues bueno, nosotros sabemos que hay muchas cosas paranormales que no nos las podemos explicar y pues nuestra seguidora vivió eso. Muy fuerte, muy pesado. yo te quiero platicar una historia que igual nos mandaron Sí, y esta historia me llamó mucho la atención, o sea, como el origen y todo. Eh, esta seguidora nos dice que esta historia no es propia, le pasó a un tío de ella. Entonces nos mira cómo cuenta, era. está padre, nos cuenta que su tío compró una casa en una parte del centro histórico de aquí de Saltillo, o sea, más bien, no en el centro histórico, pero cercana al centro histórico. Y que era una casona, o sea, era una casa Sí, pues grande. ahí Y ahí pues hay muchas casas grandes, sí, predominan las casas antiguas, y grandes. grandes. Entonces nos cuentan, nos dicen, no, pues mi tío compra esta casa, le llega como el rumor, el anuncio de que estaban vendiendo una casona en el centro y le dicen a lo que le estaban vendiendo. Y en su momento, pues él dijo, es una ganga. Y él como que mucho tiempo de su vida había querido poner un restaurante con una temática como antigua, ¿no? O sea, como, Sí, como colonial. Entonces, por eso él buscaba una casa en el centro de Saltillo. Y le llega esta oportunidad, pero dice, no, o sea, era una ganga, o sea, y ella me dice, te juro que era un súper precio, el precio era como ridículamente barato. No nos dice cifras, pero, o sea, que era ridículamente barato para hacer una casa para lo que tan, esperaba su ajá, tío, ¿verdad? Esas sí, casas son muy muy y muy caras. caras por Y la ubicación. sí, por la ubicación. Entonces, que va, ve la casa, había muchas cosas que arreglar porque pues era una casa antigua, pero dijo, no, es que con el precio en la que me están dando, o sea, hasta me sobra para arreglarla y dejar como yo quiero. Entonces ya va, la ve y en ese momento, o sea, como que él pensando, pues no quiero que me la ganen, decide comprarla en ese momento. Entonces dice que el dueño de la casa era una persona muy rara, o sea, que excéntrica, Sí. extraña. Entonces, que todo el tiempo que hablaba con él, o sea, como si yo estuviera así hablando contigo, Haciendo el trato. sí, sí, y o viendo la casa así, y tú estás hablando conmigo, Sí. y yo estoy así, viendo a una puerta. ¿Y Entonces la dice, puerta dónde daba? era la puerta principal, o sea, era la Para puerta de la salir. calle, sí. Sí. Y siempre estaba viendo la puerta de la calle, la puerta principal. Y que cuando estaban firmando ya el contrato y que el señor le dice, pues sí, 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 pues sí, todo, y hacen el contrato, firman. No nos especifica si fue en ese mismo momento o fue Posterior. después, pero que cuando estaban haciendo el trato que estaban firmando y que pues entraran las llaves y todo, le dijo, oye, pues nada más te voy a pedir un favor. Las piedras que están en el patio no las muevas, déjalas como están. Entonces, dice, mi tío es muy escéptico Escéptico. y en su escepticismo natural, pues dijo, ay, pues es un señor rarito, Porque pues no quiere que mueva piedras. y luego el comportamiento que le había visto, dijo, pues es una persona extraña. Él lo tomó Como si como si nada. nada. Pasa el tiempo y empiezan a reparar la casa, o sea, contrata gente, contrata albañiles y así para reparar la casa. Y él también, o sea, él también iba y reparaba y todo. Entonces dice que cuando estaban reparando la cocina, que era el espacio que se iba a usar como la cocina del restaurante, el piso era de duela.
O sea, era Uy, de qué madera. Qué bonita. padre, o sea, y yo digo: "Ay, qué padre", o sea, el piso y Sí, todo. Entonces, que caminando y estando checando y viendo que iba a reparar y haciendo unas cuantas notas y reparaciones, nota que una de las duelas está zafada, está despegada. está despegada. Entonces, levanta la duela y en esa duela había un hoyo, profundo, o sea, no como ancho, sino a lo profundo del tamaño de la Sí, duela. Y quiso meter la mano, o sea, para ver la profundidad, curiosidad, sí, y pues ver dice, un hueco, sí, que hay entonces, ahí. pues quiero saber qué es lo que hay. Y dice que en ese momento, como estaban haciendo reparaciones, estaban haciendo varias cosas, estaban los ventanales abiertos, había mucha gente, las puertas estaban abiertas, y que empezó a sentir una sensación de pesadez. O sea, empieza a sentir una sensación de pesadez y aparte un olor muy fuerte a tabaco, a cigarro, Como si alguien estuviera como si fumando. alguien estuviera fumando, pero así como si le estuvieran echando el humo en la cara. Uy, qué miedo. Pero él estaba solo, o sea, él Sí, estaba solo en la cocina y empieza a oler, o sea, junto con eso, como que se para, porque siente esa sensación, ese olor se para y donde se para, logran percibir como el aroma de vela y de como, como de hojas secas pero mojadas al mismo tiempo, húmedas. húmedas. Entonces dice, ay, pues una casa vieja, Sí, hay humedad, humedad, claro. vuelve a poner la Sí, duela deteriorada. y de hecho le da importancia a ese olor tan característico de hojas secas, pero al mismo tiempo húmedas, o sea, un olor peculiar. Pone la duela otra vez en su lugar y decide ir a decirle al maestro de que, pues hay que checar a ver si no hay fugas de agua y así. Sí, Total, pasa eso, pasan unos días y él regresa ahí y se da cuenta que esa duela sigue suelta y ahora sí se decide levantarla y meter la mano a ver qué había. Pese a todo, mete la mano y saca de ahí, de ese hoyo, un jarrón que dice que como que de barro y que tenía unos como garabatos como en gis blanco escritos así en todo el alrededor del jarrón y el jarrón estaba sellado con cera negra y roja, una combinación de esos dos colores. Yo me imagino como de la mitad, sí, como la porque si mitad no, negra, la mitad de algo roja que y haría otro color. sí, como la mitad Sí. negra, la mitad roja y que se lograba distinguir un nombre. No nos dice el nombre, pero se lograba distinguir un nombre. Entonces él decide meter ese jarrón a una bolsa y se lo llevó a otro lado. O sea, no dice si lo tiró, si no lo tiró, simplemente se lo llevó a otro lado. A partir de ahí, o sea, a partir de ese momento, un detalle importante es que la chica nos dice que su tío siempre refería que en el lugar, a veces cuando te encontrabas solo en ciertos lugares, sentías que te estaban observando o sentías como si hubiera mucha gente en un lugar. Y él se lo atribuía a que había gente Trabajando, trabajando, sí, que había sí, que había trabajando. trabajadores. Entonces, eh, a partir de ahí, empiezan los trabajadores, los albañiles, a quejarse de cosas. Entonces un día va llegando el señor a la casa y estaban todos los albañiles y el maestro afuera, todos. Todos. Y ¿Lo estaban esperando? no, estaban Estaban afuera, afuera. porque no era como que lo estuvieran esperando para algo en especial, simplemente estaban afuera No y querían estar en la no querían casa. estar ahí. Entonces, que él pues les dice, ¿qué onda? Pues, ¿por qué están aquí afuera? ¿Todo bien? ¿Pasó algo? Y el señor preocupado porque pues era una casa antigua, entonces dijo, pues no, Un un accidente accidente. o algo y no me avisaron.
Entonces le dijeron: "No, fíjese que estábamos todos en la parte de abajo de la casa, estábamos haciendo las reparaciones que nos había indicado, y en el segundo piso se escuchó un golpe fuerte, o sea, como si se hubiera caído una estructura, como si se hubiera caído el techo o una pared, y hasta estremeció el piso, y fue fulano a checar y no hay nada, o sea, no pasó nada". Y él dijo: "O sea, se cayó un mazo, o sea, se cayó un mazo y como el piso es de duela, pues por eso se escuchó así, por eso se estremeció el piso". Y él va y se asoma y en efecto no había nada Ujú. fuera de lugar, o sea, todo lo que habían dejado acomodado y Así dice está. así estaba, y dice que ya no tenían como que estructuras, ya no tenían nada, porque en realidad la parte de arriba ya la habían terminado. O sea, ya lo de arriba estaba listo y nada más era como un bote de pintura, Sí, sí, cualquier cualquier cosa que cosa que estuviera ahí, pero no había como que una escalera o algo así que se pudiera haber caído. Y pues dice: curioso, o sea, a lo mejor no quieren trabajar". Después pasa tiempo y el velador le dice: "No, hombre, jefe, yo ya no voy a venir a trabajar". el velador El que velador que cuidaba sí, el lugar. Y aparte, pues, dice que el señor decide contratar un velador, pues, por todas las cosas que tenían ahí de de valor, valor. y que no se fuera a meter gente, ¿verdad? Entonces, que le dijo: "Ya no quiero venir a trabajar", porque fíjese que en la noche, o sea, apenas oscurece, se escucha en todo este pasillo, que era el pasillo principal, gente caminando, pero unos pasos bastante pesados. Y en la parte de arriba, en uno de los cuartos, se escucha como si estuvieran arrastrando muebles, pero pues aquí no hay muebles. Entonces a mí ya me da mucho miedo, yo ya no quiero venir. Entonces el señor le dijo: "No, pues es que te estás sugestionando, es que esto, es que el otro", y así quedó. Pero el señor ya no quiso trabajar y No, se quedó más tiempo porque, pues, el señor lo convenció, o sea, lo convenció de que él se estaba sugestionando porque era una casa vieja, que estaba en el centro y así, y que, pues, estaban haciendo reparaciones. Entonces, siguen las reparaciones y el señor decide, como el patio era pura tierra, nada más la decide piedra sí, y estaban las piedras ahí, pero era pura tierra. Y el señor decide que el patio remodela. se va a remodelar, que se va a poner piso. Entonces, pues quitan esas piedras, quitan, nada más dice que había como que un árbol de, como de un fruto ahí en medio y hacen como que Una jardinera. una jardinera y todo lo demás lo Sí. tapan. Y ahí empezaron a pasar más cosas, y que un día uno de los albañiles, que era de los más jóvenes, le dice que él: "Mire, ¿sabe qué? Este es mi último día para que yo voy a venir a trabajar, yo ya le dije al maestro, pero ahora se lo voy a decir directamente a usted, este es el último día que vengo a trabajar, porque siempre pues a mí me toca hacer las reparaciones de esto de la cocina, algo de la cocina, y no me dejan en paz, y siempre escucho como ruidos, siento como que alguien está fumando ahí, ya van varias veces que salgo y veo si alguien está fumando y no, o sea, ya está cerrado ventanas, he cerrado puertas y es como si alguien estuviera fumando a un lado de mí". Entonces decide, ya no voy a ir a trabajar, a mí me da mucho miedo, ya no voy a venir a trabajar. Terminan la remodelación y cuando termina la remodelación, el velador le dice: "Yo también, Adiós. adiós". Entonces, Aquí está su casa. aquí está su obra. Y el señor, como era su proyecto y era algo que le había invertido mucho tiempo, mucho cariño y que era algo que Él quería su sueño. era su sueño, él decide quedarse a cuidar la casa en las noches y hace una cama improvisada con un colchón inflable y empieza a experimentar lo que el velador le decía. Y ahí sí busca ayuda y pregunta: "Oigan, alguien que sepa, conozca, pues, vaya una bendición a la casa, algo". Y alguien le dice: "Ah, yo conozco una señora
¿qué hace limpias? Llévala a que limpie la casa. Entonces le habla a la señora, va, la señora apenas entra al lugar y le dice, oye, pues aquí no es de hacer una limpia, o sea, es aquí de algo mucho más fuerte, porque fíjate que había un trabajo aquí enterrado. Y él en automático se acuerda del jarrón de barro que sacó. Y le dijo, y era un trabajo que llevaba mucho tiempo ahí. Y tú moviste, o sea, sin que él le dijera, le dijo, tú moviste algo, unas como, como cosas, como cuarzos, como cosas que había aquí en el patio, y esos eran como los guardianes que estaban cuidando Y que eran las piedras que eran las piedras que le había dicho el Señor que no movieran. Entonces le dijo, tú moviste esto, eran los guardianes y esto era lo que cuidaba que todas las cosas que se hicieron aquí, o sea, trabajos, cosas intensas, no afectaran el lugar, pero como ya sacaste lo que había ahí, luego todavía quitas esto, pues ya hiciste tu movedero y ahora pues por eso está pasando lo que está pasando. Entonces yo te sugiero que hagas algo fuerte, no sé qué. Y le da un precio al señor y el señor dice, "Pues, esta señora lo que quiere es sacarme dinero, o sea, me está pidiendo una Sí, cantidad pero fuerte de siempre dinero. piensa uno así, ¿verdad? Pues claro Muy que cierto. no, es su gestión, son casas viejas que están pegadas, de seguro en la otra casa a lo mejor pues sí había gente, entonces a lo mejor son los sonidos que se traspasan de Sí, la otra casa. Total, un día el señor estaba dormido, estaba en esa cama improvisada y escucha susurros. Y él se había dormido, pero como cuando te estás despertando sí. y escucha que en el oído le dicen, vete de aquí, o sea, lárgate de aquí, vete de aquí, no sé qué. El señor igual piensa que es su gestión y decide abrir el restaurante. Pues el restaurante no duró ni 3 meses. No iba gente, la poca gente que iba, Ya no ya regresaba. no regresaba. Dice que una de las reparaciones más fuertes que se hizo fue en el baño de abajo. Entonces, que en el baño de abajo, Que era el baño de los comensales, por decirlo así. pues uno de los baños de los comensales, empezó a haber humedad, pero estaba extraño porque mandó a hablar plomeros, así, y nunca se encontró una fuga, pero sí se hacía una mancha de humedad. Pues al final del día el proyecto No funcionó. no funcionó, no fue costeable y el señor lo tuvo que quitar. Entonces, Y nunca nadie de los clientes platicó algo no, pues pues no preguntaba el señor y tampoco era como que que el cliente quisiera externar, sí, que sintiera algo al entrar o así, pero simplemente el proyecto no funcionó y el señor decidió vender la casa, recuperarle algo de lo que había invertido y pues ya, pues pues quizá el otro propietario había pasado por lo mismo, por eso fue una ganga. Y sí, este también fue una ganga, o sea, ya lo que recupere está bien. sí, y pues ya fue lo que nos contó nuestra Sí, seguidora bueno, y qué padre que nuestras seguidoras nos están platicando sus anécdotas, sus vivencias, sus experiencias, ya sea de ellas propias o de su familia o de sus amistades. Eh, Fue imposible platicar todo todo. lo que nos llegó, pero les aseguramos que en cada episodio vamos a ir poniendo eh, historias de nuestros seguidores. Entonces, no dejen de comentarnos, no dejen de mandarnos sus historias porque vamos a seguir con esta dinámica. Platicamos algo que nos sucedió a nosotros
Y quizás, aunque no sea el tema, vamos a poner, como ahorita que el tema era casas embrujadas, pero quisimos platicar lo del parálisis del sueño, porque era una experiencia muy, pero muy fuerte, densa, y si nuestro seguidor quiso hacerla llegar, es porque quiere que se sepa. Siempre vamos a estar en Anonymous, salvo que alguien quiera que digamos su nombre, pues adelante, pero siempre lo vamos a hacer de esta manera, de una forma anónima, pero son historias muy interesantes, lo vamos a seguir realizando así. Entonces, por favor, sigan mandando sus experiencias y nosotros aquí las vamos a dar a conocer. Muy bien. Pues muy bien, muchas gracias. Si llegaras hasta aquí, tal vez que ya no puedas dormir igual. Pero no te preocupes. Las sombras solo visitan a quienes las pueden escuchar. Gracias por acompañarnos en este nuevo relato y recuerda apagar las luces y dejar la puerta apenas entreabierta. Por si esta noche alguien decide contarte su propia historia. Hasta la próxima. Bye.